Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Sergio León. Iniciamos con Hablemos. Muy buenos días, amigos televidentes de Hablemos. Iniciamos o reiniciamos nuevamente esta programación a hoy de esta mañana. Con nosotros se encuentra como invitado especial el licenciado Donald Hebert, abogado y ex policía, para hablar sobre la situación de los sistemas penitenciarios de Nicaragua. Buenos días, licenciado. Hablemos. Buenos días. Gracias por la oportunidad especial en su reinicio de invitarme como invitado especial a este noble programa, pues, y efectivamente, pues, hablando sobre situaciones del sistema penitenciario, en mi calidad de abogado, pues, podemos ver de que el incumplimiento, de por medio está el incumplimiento de las órdenes de libertad que emiten los jueces de todo el país, llámese juez de audiencia, juez de juicio, juez de ejecución de sentencia, vigilancia y sentencia penitenciario, que no acatan los sistemas penitenciarios del país. ¿A qué te estás refiriendo? De que una vez de que termina un proceso, los jueces envían tanto la sentencia, porque ahora las órdenes de libertades, porque a mí me consta de que envíen las órdenes de libertades adjunto con la sentencia definitiva, pues, de que ya no hay, cuando ya ni siquiera pues hay apelaciones por parte del Ministerio Público. Más sin embargo, pues los funcionarios del sistema penitenciario lo que aducen, pues, de que ellos están consultando con sus autoridades superiores. ¿Y qué dice la ley? Bueno, la ley dice, la Constitución, voy a hablar de la madre de las leyes. En este caso, la Constitución Política de Nicaragua dice de que las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento y es a lo inmediato. Pero entonces, ¿con quién consultan? ¿Consultan con las leyes, los funcionarios penitenciarios? No consultan con las leyes, sino que consultan. Es decir, no es ni siquiera el sistema penitenciario, es una autoridad auxiliar a lo que es el Poder Judicial. Entonces, bajo las órdenes de quien está un detenido o un privado de libertad, está bajo las órdenes de un juez competente. Y una vez de que el juez competente dice de que este ciudadano cumplió su pena, porque puede hacer de que la orden de libertad sea dado por cumplimiento de pena, por absolución o por cambio de medida. Más sin embargo, pues las autoridades del sistema penitenciario no acatan esas órdenes, no respetan las órdenes que emiten los jueces, llámese, como te digo, llámese juez de audiencia, juez de juicio o juez de juicio. Inclusive pues los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria e inclusive los mismos magistrados mandan órdenes y ni siquiera pues lo cumplen. ¿Usted tiene evidencia de lo que está diciendo, licenciado? Tengo evidencia de lo que estoy diciendo. Actualmente me acompaña una sentencia que el juez de audiencia giró orden de libertad desde el 10 de diciembre del año 2019, más sin embargo, pues las autoridades del sistema penitenciario pues no han cumplido la orden. Usted se está refiriendo al caso de José Dávila Solano, que fue condenado por el delito de presuntamente de asesinato en perjuicio de Ángel López Amador. Efectivamente, él ya cumplió, ya va sobre 3 meses de que el juez haya firmado su orden de libertad, en este caso el juez de audiencia, el licenciado Elroy Bennett Romero, más sin embargo, pues Elroy Romero Bennett firmó la orden de libertad, inclusive acompañado de la sentencia, que ni siquiera lo apeló el Ministerio Público porque estaban claros sobre la situación de mi representado, más sin embargo, pues no han cumplido esa orden.
¿Qué argumentó el sistema penitenciario para no liberarlo? Lo único que argumentan los funcionarios del sistema penitenciario es de que eso se encuentra en consulta con sus autoridades superiores en Managua. Solo se limitan a eso, nada más. Bien, amigos televidentes, estamos en su programa Hablemos y nuestro invitado especial es el licenciado Donald Hebert, abogado y ex policía. Licenciado, ¿por qué cree usted de que ocurren este tipo de casos y cosas dentro del sistema penitenciario? Es decir, yo aduzco estos tipos de cosas a decir, porque la verdad de las cosas no hay un Estado de Derecho y el poder político está centralizado en la pareja presidencial. Entonces, cuando digo que está centralizado, ellos controlan todo. Entonces, los jueces, es decir, los jueces a veces ni cuenta se dan que hay una orden de libertad. ¿Cómo así? Es decir, hay una orden... Quienes giran las órdenes de libertad son los jueces. No, ahora el que gira la orden de libertad es el director nacional del sistema penitenciario. Ya no son los jueces, porque esas órdenes que giran los jueces ya no lo respetan. Entonces hay que litigar alrededor del jefe nacional del jefe nacional del sistema penitenciario. Parece ser, pero litigar ahí ya es un foro político, ya no es jurídico. Entonces no se puede, porque ese es un foro político. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Es que Nicaragua se vuelve a institucionalizarse. Eso es lo que podría hacer, porque Nicaragua es un país sin Estado de Derecho. Los jueces, ningún juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria se dan cuenta sobre las libertades que están girando el director nacional del sistema penitenciario. Al final es el que aprueba las órdenes de libertad. Él es el que aprueba y él es el que gira orden de libertad. Pero eso no dice la ley. No dice la ley. Él es un guardador nada más. Efectivamente, pero él es el que toma la última palabra. Más bien, a mi criterio de que las órdenes que giran el director del sistema penitenciario con los indultos, esa es una joya política. Si usted se fija de que cada vez que hay un día especial, llámese Día de las Madres, llámese Navidad, fin de año, Día del Amor y la Amistad, entonces ese es el día que ellos aprovechan para ordenar, es decir, ordenar órdenes de libertad para determinados ciudadanos. Eso también decir que los jueces están manejando esta situación. No lo manejan. O vienen las órdenes de arriba y los jueces no saben a quién les están liberando. No saben, porque yo he tenido casos que yo he ido a consultar con la juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria de esta ciudad y ella desconoce, no sabe lo que está pasando. Ella desconoce, entonces para ella como que si esa persona está detenido. Entonces no hay una coordinación entre la presidencia y los jueces, la presidencia y la Corte Suprema de Justicia y esto a la vez con los jueces para determinar quién sale libre o quién no. Es decir, se está tomando la decisión de manera unilateral por la presidencia. Y política. Y política. Y política. Si no es un caso de que usted va a tomar en cuenta el Código Penal, porque el Código Penal dice de que usted puede gozar de ciertos beneficios, pero cuando usted cumple determinado periodo, de las 3/4 partes de tu condena. ¿Qué es lo que pasa en esto? Decir, a veces también, pues, por un lado, porque esto es doble filo, dos caras de la moneda, un arma de doble filo. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Decir, si a un familiar, vamos a poner un ejemplo, un familiar de usted fue víctima de determinada persona y viene el gobierno por asuntos políticos y lo libera, obviamente el familiar del reo está alegre y está contento porque va a salir su familiar. Pero ¿qué pasa con la otra parte de que tal vez ni siquiera ha cumplido 1/4 de las partes y lo deja ir en libertad? Entonces, pues, eso, como te digo, es un arma de doble filo. Quedas bien con uno, pero mal con el otro, porque no ha cumplido, pues, ni siquiera las 3/4 partes. ¿Hay molestia en la población, en la ciudadanía, en las víctimas por este tipo de liberaciones? ¿Ha escuchado usted? Claro que sí, hay molestia. Hay gente que siquiera que sus familiares, pues, fue víctima de una violación y ya
tal vez la condena, por dar un ejemplo, es de 12 años y tal vez la persona no haya cumplido ni los 3 años. ¿No son delitos menores que están liberando? No, son delitos graves los que están casos de narcotráfico. Sí, casos de delitos graves. ¿Usted ha hablado de esta situación con otros abogados? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué opinan? No, pues los abogados, obviamente, es que si un abogado es su cliente, si es mi cliente, obviamente, pues yo voy a estar alegre que lo liberen, sea como sea, porque lo que busca el abogado es la liberación de su cliente. Me estoy refiriendo al comportamiento del sistema penitenciario nacional. ¿Qué opinan los abogados? No, pues si ¿cómo va a opinar un abogado? No va a opinar bien. Los abogados opinan negativamente con esa actitud, porque es fuera del marco de la ley. Es decir, usted va a conseguir tu orden de libertad. Un ejemplo, el caso mío. Mi cliente, los familiares están molestos y a veces hasta conmigo están molestos, porque ellos dicen de que ellos pagaron para la liberación de su familiar. Y entonces cuando llega la orden de libertad al sistema penitenciario, este caso ya va sobre 3 meses. Y a la gente ya está molesto. ¿Y los abogados afines al gobierno, cómo piensan ellos? Pues ellos están alegres, obviamente, pues porque ellos son parte del gobierno. Los abogados que andan litigando, o sea, ¿respaldan la acción del sistema penitenciario? No, ellos no. Ellos no están respaldando porque primero es su profesión y después es su partido político, porque ellos viven de la profesión y es parejo con ellos también, ¿no crean? ¿Les afecta? Le afecta, claro, le afecta a todos los abogados. ¿Qué se espera en medio de toda esta situación? Bueno, que lo que se espera de que haya una normalidad y que se vuelva el Estado de Derecho en el país, pues, porque Nicaragua es un país prácticamente sin Estado de Derecho. ¿Cómo se puede volver a la normalidad y ese Estado de Derecho que habla usted? Tal vez posiblemente con un cambio de gobierno y se puede restablecer pues lo que es el Estado de Derecho. ¿No cree usted de que con el actual gobierno del presidente Ortega puede haber orden en la casa y Estado de Derecho? En política todo es posible, pero lo veo bastante difícil. Sí, todo es posible en política, pero está difícil eso. Muchas gracias, licenciado Donald Heber, por acceder a la invitación nuestra para este programa Hablemos. Gracias por asistir a la invitación. Siempre a la orden. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Los invitamos para que sintonice el próximo programa. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor.